para los patronos en Puerto Rico sobre regreso al trabajo para los casos sospechosos o confirmados de empleados con COVID-19. Vamos a disfrutar de una presentación que va a estar a cargo del honorable Lorenzo González, secretario del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. También nos acompaña la doctora Fabiola Cruz, epidemióloga, directora del Programa de Rastreo Municipal del Departamento de Salud de Puerto Rico. La doctora Ruby A. Serrano, que es Director and Coordinator of Puerto Rico Behavioral Risk Factor Surveillance System del Departamento de Salud. Y también nos acompaña el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Sin más preámbulos, pasamos entonces a la presentación del secretario de Salud, Lorenzo González, quien nos honra con su visita en la mañana de hoy. Bienvenido, secretario. Adelante. Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Saludos a todos los presentes y una vez más gracias por la invitación a este foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en relación al tema tan importante como lo es la salud. Reconocimiento a doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico de Puerto Rico, que ha trabajado conjunto con el Departamento de Salud en favor de lo que se está haciendo para producir el COVID. Aquí Ruby Serrano, como presentaste anteriormente, tiene ese título y esa responsabilidad, pero también es la persona que va a hablar del esfuerzo patronal en relación a COVID, y Fabiola Cruz, que es la persona que tiene el proyecto municipal, y es importante la correlación o la integración del proyecto a nivel central con el proyecto municipal para propósitos de cómo se maneja la situación patronal de Puerto Rico. Hago el reconocimiento de la diferenciación que existe en el esfuerzo, ¿verdad?, o la respuesta que se tiene particularmente a la empresa pública versus la empresa privada, y el reconocimiento cuando se hace discusión de política pública para Puerto Rico. Habiendo dicho eso, me toca a mí, me han pedido mis jefas, como digo yo, que sea preciso en lo que voy a presentar. Yo tengo 2 slides, después paso el podio a Ruby, después Fabiola, y asumió que Víctor viene posterior a ello. El esfuerzo de COVID, sabe que COVID está en Puerto Rico desde el primer día, así que hemos tenido un esfuerzo desde mi entrada, marzo 30. Esto cambia todos los días, pero en marzo 30 la preocupación del mundo y de Puerto Rico eran ventiladores y pruebas. Eso ha cambiado dramáticamente en el curso del tiempo. Al día de hoy he visto varias presentaciones donde se habla mucho de la información, la necesidad de datos para producir información y hacer política pública. El primera diapositiva o slide hace referencia a los datos cross-seccionales del día de hoy, casos confirmados 24.505, se reportan 327 hoy, casos probables 25.242, 340 probables. Importante para llegar a estos números, recordemos que en marzo 1 teníamos 1.800 pruebas hechas en Puerto Rico. Al día de hoy potencialmente tengamos cerca de 1.2 millones de pruebas hechas en Puerto Rico. ¿Qué ha habido en el Departamento de Salud? Es una transformación significativa, por lo que yo llamo un grupo de científicos con un compromiso absoluto, como digo yo, los chamacos más jóvenes, un grupo de científicos que ha tomado el Departamento de Salud y ha hecho lo que no se había hecho en mucho tiempo, en 5 meses. Al día de hoy se recopila una gran cantidad de data y se hace disponible al mundo para que el mundo la pueda transformar en información y dirigir lo que es la política pública de Puerto Rico al día de hoy. Todas las semanas la información se recopila, se disemina, la utiliza gente de todas las universidades conocidas en el mundo, también de nuestros científicos en el Departamento de Salud, Fideicomiso de Ciencia, Instituto de Estadística, inclusive cuando hay crítica negativa del departamento en relación a lo que se está haciendo, la información que se utiliza para procesar y hacer la crítica, que yo presumo es constructiva para nuestro país, es la data y los datos del Departamento de Salud. Así que eso ha sido una cosa bien positiva, importante para Puerto Rico.
y ha ocurrido en un pedacito de tiempo, en un corto tiempo, pero ha sido una de las cosas más impresionantes que ha ocurrido en nuestro departamento. Se le debe, ¿verdad? Yo distancio mi nombre del Departamento de Salud porque el Departamento de Salud son empleados públicos que le han dado la vida. Muchos de ellos llevan 20, 25, 30 años, otros son mucho más jóvenes, pero son personas que hacen política pública y no política partidista. Así que tenemos un departamento sólido, contundente, trabajando en favor, y ese grupo de científicos que debe ser el legado para el futuro. Habiendo dicho eso, la respuesta de nuestros proveedores, empezando con nuestro Colegio de Médicos y todos los proveedores de salud de Puerto Rico, hacían la salvedad de la importancia de las farmacias, los laboratorios. Pero en política pública varias cosas ocurrieron y sí, uno de los reconocimientos fue insertar a los 801 laboratorios de Puerto Rico para que se hicieran pruebas. Así que vimos un cambio dramático, contundente de pruebas hechas en Puerto Rico en la medida en que cambió de política pública. Decisiones simples generaron una mejor respuesta para Puerto Rico. La Asociación de Hospitales también ha hecho un esfuerzo encomiable. Cuando 5 meses atrás se hablaba de capacidad de exceso y al día de hoy hemos visto que nuestros hospitales nunca han pasado del 60% de camas utilizadas. Evidentemente un trabajo excepcional. De la misma forma, los recursos dispuestos por el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal a través de CARES Act, los hospitales han recibido 150 millones, los privados, en la primera tajada. De los 150 millones adicionales se recibieron el 80%, únicamente se retienen 30 millones en este momento, pero son parte de la disposición de fondos que se le va a dar a los hospitales de Puerto Rico. Eso ha ocurrido en menos de 3 meses, 300 millones de dólares. Los hospitales públicos han recibido sobre 50 millones de dólares, más 30 millones adicionales que se le habían dado previo al CARES Act de fondos estatales. Así que se ha distribuido una gran cantidad de dinero. En términos de pruebas, tenemos de los proyectos más importantes en Puerto Rico, es el proyecto municipal que ha gastado cerca de 75, 76 millones de dólares. Se presume que este proyecto, para promocionarlo y extenderlo por los próximos 13 meses, a partir de diciembre 1 del 2020 hasta diciembre 31 del 2021, va a costar en el rango de 100 millones de dólares. Al día de hoy hay un compromiso tanto del fondo de CARES Act, pero en la medida en que no se pudiera utilizar posterior a diciembre 30, el gobierno estatal va a reconocer esa necesidad. Así que se ha hecho mucho trabajo. Voy a moverme a la otra diapositiva que hace referencia a el Departamento de Salud. Muy reciente se diseminó en Puerto Rico la semana pasada por parte del doctor Zavala el Plan Estratégico 2020 a 2025. El Departamento de Salud tiene que cambiar dramáticamente. Definitivamente tiene que ser un departamento mucho más ágil. Yo oí el licenciado Galva hablar de la importancia informática. Puerto Rico no se generó lo que se tenía que generar con el PRIN, ¿verdad? Con el récord electrónico. Eso está en vestigio. Un esfuerzo que se inició en el 2009-2010. 10 años posterior al día, todavía no se genera nada que sea contundente para Puerto Rico en la transmisión de información entre las entidades que proveen salud a Puerto Rico. Se utiliza para obtener información en términos, ¿verdad?, económicos, recobro, pero no es un récord electrónico que abre la capacidad de poder mirar un paciente aquí en San Juan y volverlo a ver en Ponce. Así que en ese contexto, cuando vimos el plan estratégico que se establece en Puerto Rico para el Departamento de Salud, a pesar de que hay muchas cosas que hay que reconocer, una de las partes importantes es la división de planificación y la informática, lo que en el Departamento de Salud se llama OIAR, que es relativamente primitivo. Definitivamente necesita mucho más agilidad y mucho más fortaleza, pero hemos traído una gran cantidad de científicos. La infraestructura tecnológica también se está mejorando. La otra cosa que aprendimos y está en el plan estratégico es la importancia de las 7 oficinas regionales de Puerto Rico. ¿Y qué nos hizo COVID producir? ¿Verdad? Una cosita que empezó en un pueblo pequeñito, Villalba, se traduce ahora en el esfuerzo singular más importante de Puerto Rico en términos de epidemiología, que es el proyecto municipal que incluye 77 municipios y antes de que finalice el año deberíamos tener los 78 municipios. Dentro de la estructura del Departamento de Salud, la oficina de investigación, ¿verdad? Todos los días, bueno, me acuerdo que en abril se hablaba también de quién es el epidemiólogo del Estado. Es una designación que se hace para propósitos de tener una persona que se comunica con el gobierno federal para propósitos de interacción y pasar información, ¿verdad? Aprender. Pero básicamente nos quitamos eso de la cabeza y sí dirigimos el departamento para generar una estructura donde tenemos una directora, la doctora Encijar, doctora Ruby Serrano pasa a ser parte de ese esfuerzo, Jessica Irizarry,
Todos los que estaban allí ahora están trabajando de forma diligente y el proyecto municipal. Esfuerzos que se han generado dentro de la situación de COVID. Empezamos con la cosa del aeropuerto. El aeropuerto se ha generado en lo que ahora mismo es uno de los esfuerzos, posiblemente el esfuerzo más importante en los 50 estados y territorios. E inclusive se nos emplaza a nosotros en la mitad del camino con el modelo de Hawái y Alaska, algo que nunca existió, pero lo conceptualizaron y nos ayudó a empujarnos porque evidentemente los medios de comunicación nos forzaron esa línea de pensamiento. Al día de hoy el mejor esfuerzo que existe en cualquiera de los 50 estados, con las dificultades que pueda tener, lo tiene el Departamento de Salud en el aeropuerto de Puerto Rico. Utiliza una plataforma del CDC que se llama SARA Alert, que hace una retroalimentación en ambas direcciones, de la persona para con el departamento para con la persona. Si ustedes han venido en el avión o a cualquier avión en Puerto Rico, saben que tienen que llenar la declaración del viajero. Se sigue mejorando ese esfuerzo porque tenemos 2 aeropuertos que potencialmente en el próximo año tengan que considerarse para abrirse. También se está insertando dentro del concepto de turismo en Puerto Rico. Envejecientes, nosotros tenemos a través del Departamento de Familia AMSCA una gran cantidad de centros envejecientes. Lo que hemos aprendido después de COVID o durante el transcurso de COVID es que necesitan estandarización. Nosotros no tenemos el marco de referencia federal, pero lo que se llama Nursing Home CMS Driven, ¿verdad? Que son pagados por el Medicare. Eso no existe en Puerto Rico por la disposición política, y no voy a entrar en esos méritos en este momento, pero no tenemos ese beneficio para la población. ¿Qué nos produce eso? Que tenemos, ¿verdad?, las casitas que vemos en las urbanizaciones que dividen un cuarto para meter 3 viejitos y proveer servicios a los envejecientes, pero no es en el marco de referencia médico, como lo vemos en los nursing homes o centros de envejecientes pagados por el CMS. Definitivamente se necesita estandarizar, pero podemos decir que a diferencia de Estados Unidos, que tienen una gran cantidad de recursos para ese esfuerzo, de las primeras 115,000 muertes en los Estados Unidos, 40,000 vienen de centros de envejecientes, nursing homes. En Puerto Rico, de sobre 50,000 personas en centros envejecientes, tenemos al día de hoy únicamente 58 personas muertas. Un esfuerzo que lleva a la doctora Idania Rodríguez excepcionalmente bien. Vigilancia de escuelas, nosotros ya tenemos insertado en nuestro sistema 288,000 estudiantes, más cerca de 33,000 maestros de escuelas públicas de Puerto Rico. Estamos trabajando en la parte de las escuelas privadas. Lo que queremos tener es una situación muy similar a lo de SARA Alert, que pasa en los aeropuertos únicamente por 14 días. Esto es abierto durante el transcurso de toda la vigencia de la escuela. Lo que queremos es retroalimentación de padres para con el Departamento de Salud, para entonces poder dirigir el esfuerzo municipal de estrategia de rastreo y vigilancia para garantizar que se le proveen los servicios a nivel municipal y se puede entonces controlar la situación, no solo de COVID, de cualquier otra cosa que pueda ocurrir en el contexto de la salud de Puerto Rico. Tecnología, análisis y datos, comenté, ¿verdad?, la importancia dentro del Departamento de Salud. Cuando nosotros analizamos la situación de comunicaciones, nosotros hablamos de comunicaciones en el contexto de contratar una compañía publicitaria para que haga anuncios. Pero nosotros no hablamos de comunicación ni educación y tampoco estaba conceptualizada en el contexto de la ciencia de la comunicación, particularmente todas las plataformas existentes, el análisis que se tiene que hacer, la respuesta y retroalimentación, análisis de los datos que se reciben en tanto de comunicación como educación. Así que también se hizo un análisis del departamento que debería producir un nuevo división de educación y comunicación para Puerto Rico, que ha sido tan necesario para esta situación de COVID. Paso ahora a lo de COVID patrono, bien importante, el COVID patrono. Nosotros hacemos la diferenciación de patrono a nivel privado y público, ¿verdad? El público se queda en su casa y recibe su cheque, el privado se queda en su casa, no recibe una peseta y se muere de hambre. Así que en ese contexto ha habido una gran cantidad de preocupaciones, mucho más comúnmente de patronos privados, en el contexto de qué hacer, cómo manejar un paciente, un positivo, qué implica un positivo, qué implica un contacto. Ese tipo de situaciones está llegando al Departamento de Salud y hay que darle mucho crédito al esfuerzo de Ruby. Ha llegado sobre cerca de 750 consultas a través de la respuesta COVID patrono que se llama del Departamento de Salud. Ellos van a entrar un poquito más en detalle, pero es importante reconocer el nivel central, el nivel regional y el nivel municipal en el esfuerzo de, primero que nada, a nivel municipal es tocar a la persona y proveer servicios directos.
al nivel central es poder utilizar los datos para transformarlos en información y poder retroalimentar nuestro sistema a nivel municipal. Se le han puesto más y más recursos continuamente. Ahora lo último que va a ocurrir en el sistema municipal son monitores, educadores de salud, para atender todas estas cosas particulares que se están generando con esas especificaciones de los distintos municipios. Y eso, en 15 minutos es el reporte básico del Departamento de Salud. Se sigue haciendo trabajo. Hago el reconocimiento otra vez a lo que presentó Galvin en el contexto de los llamados 1.000 millones que se perdieron. Tenemos un esfuerzo y hay una carta que se genera aquí para propósitos del reconocimiento de paridad y apoyo del gobierno federal. Nosotros tenemos respuestas y reuniones esta semana con CMS Nueva York el lunes, y el miércoles vamos a hacer una ponencia frente a la Junta de Control Fiscal en relación a la utilización de ese dinero que no se ha perdido. Definitivamente vamos a hacer todo el esfuerzo para poder al menos retomar la discusión de las 200,000 vidas que se tienen que insertar en el contexto de COVID, aunque no hayan fondos recurrentes. Así que esa es la presentación. Si hubiese alguna pregunta, yo voy a pasarle a Ruby para que pueda ir a la situación patronal y posteriormente ustedes me dicen, ¿verdad?, cuál es la otra parte. Por favor, Ruby. Sí, buenos días. Gracias por invitarme. Yo soy la doctora Ruby Serrano, como dijo el doctor. Soy el director del Behavioral Risk Factor Surveillance System del Departamento de Salud, que nutre muchas de las iniciativas del Departamento de Salud en términos de enfermedades crónicas. Sin embargo, en el mes de marzo, cuando el doctor llegó al departamento, pues nos solicitó que participáramos junto con él en una iniciativa, siendo de un grupo asesor de epidemiólogos dentro del Departamento de Salud. Como parte de las últimas iniciativas que se crearon en el Departamento de Salud, pues se crea COVID Patronos, y COVID Patronos surge como consecuencia de la orden ejecutiva 2020-060. De ahí se establece un equipo de trabajo en respuesta directa a los casos reportados por los patronos en el lugar de trabajo. Al principio hacíamos unas consultas informales a diferentes patronos antes de que surgiera la orden ejecutiva, y vimos la necesidad, ¿verdad?, de qué era lo que estaba pasando en los diferentes patronos. Todo lo que nosotros hacemos se fundamenta en las guías publicadas por el CDC. Además, nuestro rol principal y en qué consiste nuestra iniciativa es orientar a los patronos sobre las medidas de cuarentena, aislamiento, medidas de prevención para COVID en el lugar de trabajo. Además de eso, queremos colaborar con los referidos y recopilar información de los casos de COVID para agilizar los procesos de la Oficina de Epidemiología y Investigación del Departamento de Salud, que eso incluye todos los sistemas relacionados a COVID, incluyendo el sistema regional municipal. Además, queremos también referir los contactos cercanos de una manera más ágil. Doctora, con permiso. Dígame. Para continuar, sabemos que la orden ejecutiva, ¿verdad?, indica que el patrono tiene la obligación de notificar al departamento, y hay muchos patronos, ¿verdad?, que a veces piensan que esa notificación puede ser punitiva porque me pueden cerrar el negocio, etcétera, etcétera. Es bien importante lo que usted está diciendo acerca de cómo ustedes facilitan y cómo ustedes orientan a ese patrono. ¿Usted puede explicar un poco cómo es ese proceso de notificación? Pues me permite el propósito rapidito y después puedo pasar al proceso. Claro que sí. El propósito rapidito es ayudar a prevenir la exposición a COVID-19 en los diferentes lugares de trabajo, reducir el riesgo de transmisión y detener las cadenas de transmisión en los lugares de trabajo, orientar al patrono cómo puede mantenerse al tanto de las guías de prevención y reducción de la transmisión de COVID en los lugares de trabajo, y brindar una red de acceso, orientación y apoyo en el lugar laboral sobre qué pasos debe realizar cada patrono en el momento de tener en su grupo de empleados casos confirmados, casos probables o casos sospechosos.
Nosotros quisimos hacer este sistema un sistema no punitivo. Entendíamos que existía una necesidad de que los patronos tenían unas guías o unos protocolos que se les requirieron a cada uno de ellos para ir retomando lentamente las operaciones económicas dentro del Departamento de Salud, y aquellos que también estaban funcionando en el momento que no estábamos totalmente en lockdown tenían unas necesidades de información. Quisiera comenzar para explicar un poquito un concepto que se entremezcla entre los patronos y entre muchas personas, y es el concepto de aislamiento y cuarentena. El aislamiento mantiene a quienes están infectados por el COVID-19 lejos de las demás personas, incluso dentro de la casa. Y esto ocurre durante específicamente el periodo potencial de infeccioso de esas personas, que puede fluctuar desde el comienzo de la enfermedad hasta aproximadamente 15 o 20 días. En algunos lugares el promedio es 14 días. Sin embargo, en términos de la cuarentena mantiene a una persona expuesta al virus que podría haber estado en contacto con un caso positivo, ¿verdad? Que esa es la definición. Y alejada del resto de la gente. Eso lo que quiere decir es que cuando usted envía a una persona a cuarentena, esa persona se va a su casa. No necesariamente se tiene que aislar en un lugar específico de la casa, pero sí se tiene que mantener en su casa. No puede estar en la calle. La cuarentena de una persona significa que tiene que quedarse en su casa. O sea, no es de vacaciones para un patrono o de vacaciones para una persona normal. En este diagrama, que a lo mejor se ve un poquito pequeño, vemos cómo nosotros, cuando un patrono tiene un caso positivo, que nosotros que nosotros le recomendamos que debe hacer. En este caso, pues usualmente cuando usted tiene un caso positivo a PCR, eso inicia usualmente una investigación del Departamento de Salud. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestros patronos o los patronos que han reportado en los últimos meses han ayudado a adelantar esas investigaciones epidemiológicas. Obviamente, ese caso positivo va a un aislamiento. Luego de ese aislamiento se le hace una entrevista a cada uno de esos casos y se le da seguimiento a los casos. También el grupo de epidemiología que dirige Fabiola, ellos determinan cuándo va a ocurrir el seguimiento y cuándo va a terminar ese aislamiento. Muchas de las preguntas que previamente a las nuevas guías que hemos acogido en el Departamento de Salud indicaban a los patronos que requerían 2 pruebas PCR negativas para regresar al lugar de trabajo. Posteriormente a eso, requerían que fuera una sola prueba de PCR para regresar al lugar de trabajo. En los últimos meses ha salido unas nuevas guías de CDC que nosotros hemos acogido, en las cuales luego que termina el seguimiento, esa persona puede regresar al lugar de trabajo sin necesidad de tener una prueba de PCR negativa. Doctora, entonces, y para aclarar, ¿verdad? Porque siempre hay muchas preguntas acerca de eso, ¿verdad? Personas que continúan dando positivo en una prueba, quizás llevando 3 semanas, 4 semanas desde el primer positivo, y verdad que entendemos que ya no es contagiosa, pero en un certificado médico puede decir que puede volver al trabajo mientras una prueba sigue dando positiva. ¿Y cómo un patrono puede manejar eso? ¿Puede aceptar al empleado en la oficina? Sí, una vez una persona puede estar dando positiva se ha documentado hasta 63 días después que da positivo por primera vez a una prueba de PCR. Por esa razón, el CDC y otras organizaciones y la Organización Mundial de la Salud recomiendan no hacer pruebas de PCR una vez usted tiene un caso positivo confirmado por PCR. Por los próximos 3 meses. Una vez pasan los 3 meses, ahí tenemos entonces otras indicaciones, pero en los primeros 3 meses no es necesario. En el caso específicamente de qué hacer el patrono, es la mayoría de esos casos patronales o cualquier caso en Puerto Rico entran en una investigación epidemiológica. Esa investigación epidemiológica sigue ese caso desde el principio hasta
hasta el final. Lo que quiere decir es que se hace una investigación de caso, posteriormente ese caso se sigue. Y esa persona que hace la investigación de caso, que en este caso es todo el grupo o el sistema de vigilancia municipal, o incluido el sistema central, que en algunas ocasiones o regional interviene cuando hay casos que necesitan otro tipo de atención, pues ellos son los que determinan cuándo terminan el seguimiento. En algunas ocasiones, algunos patronos solicitan a los sistemas de vigilancia una carta del Departamento de Salud, esto de finalización del seguimiento, y se le da a los patronos. Sin embargo, luego de que ellos no deben aceptar una persona que no esté bajo una investigación epidemiológica y que no haya cumplido con el tiempo requerido para poder entonces salir del aislamiento. Sí, o sea que ahora mismo se notifica el caso a la oficina de ustedes y se refiere a la epidemiología regional, sí, para seguimiento y rastreo de cada caso. Exacto. Usualmente nosotros lo que hacemos es que la mayoría de los casos provienen del bioportal. Sin embargo, en los casos patronales hemos encontrado que en los últimos meses, antes de que aparezcan los casos en el bioportal, aparecen en nuestro reporte. Por lo tanto, esos casos se agiliza el sistema municipal para poder, específicamente la investigación de caso municipal, el rastreo de contactos municipal, o si necesita hacer el rastreo de contactos a nivel central, pues se hace también en el nivel central. Esto es un breve 1, 2, 3 que la doctora Cardona le gusta mucho que poner el 1, 2, 3 en términos de qué hacer, en términos de cuando tenemos un empleado con un caso positivo a COVID. Pues básicamente lo que le pedimos es que reporten a covidpatronos@salud.pr.gov. Ahí, en la página del Departamento de Salud, hay un formulario básico donde ese formulario ellos el patrono va a llenar la información. Luego de eso, ellos van a recibir o un correo electrónico o una llamada del personal del Departamento de Salud de nuestro proyecto, y de ahí entonces se le va a solicitar una información, se le va a dar la orientación que ellos requieran. Ellos pueden, en algunas ocasiones, una orientación puede durar media hora, puede durar 1 hora. Se le contestan todas las preguntas que tiene el patrono. Si no tuvieran contestación a la pregunta, entonces le buscamos la contestación, porque no los dejamos sin contestación. Sí, puede haber mucha pregunta también en cuanto a los contactos en la oficina, ¿verdad? Si tuve este contacto con esta persona, Pues, ¿hay alguna estrategia o alguna guía que el patrono pueda seguir para determinar si esa persona sí, bueno, se expuso? En el caso del texto, nosotros también le explicamos lo que es un contacto cercano, y le explicamos que los contactos de los contactos, eso quiere decir que una persona que estuvo en el mismo sitio que estuvo, no necesariamente es el contacto de un caso positivo, sino que hay que mirar quiénes estuvieron en ese lugar en particular y cumplir la definición de contacto cercano, que es alguien que estuvo a 6 pies de distancia de una persona infectada durante al menos 15 minutos, a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad o 2 días antes del diagnóstico, de la prueba diagnóstica del empleado. Además, que tuviera contacto directo con esa persona, ya sea que lo abrazó, ya sea que lo besó, eso pasa en algunas ocasiones. También estar en el mismo área de trabajo por esos 15 minutos. En algunas ocasiones almuerzan juntos y obviamente nos quitamos la mascarilla. Por lo tanto, en algunas ocasiones el patrono no sabe si exactamente esa persona tuvo la mascarilla puesta o no tuvo la mascarilla puesta. Por lo tanto, nosotros le damos la recomendación que esa persona, si tuvo contacto cercano con el caso, con o sin mascarilla, porque en algunos momentos el patrono no va a estar como un policía con sus empleados. Así que esa slide que acabo de presentar son un 2, 3 para cómo el patrono debe llenar y los pasos que van a seguir. Toda esa documentación la vamos a estar publicando próximamente en el portal del Departamento de Salud. Pero antes de terminar, hasta el día de ayer, más o menos habíamos impactado 739 patronos. Y patronos puede ser que ese patrono sea en más de una ocasión. 585 fueron orientados, se le contestaron las preguntas, se recopiló información, etcétera, etcétera.
154 no respondieron luego de que hicieron el reporte. De esos pudimos reportar a los sistemas de vigilancia 821 casos de COVID positivos y de esos pudimos reportar al sistema de rastreo de contactos 1.609 contactos cercanos. Estos son los tipos de lugares de trabajo que nos han estado reportando durante todo este proceso que comenzamos aproximadamente hace mes y medio. Tímido al principio y cada día pues está mejorando. Y como ven, hay de todo tipo de industrias, desde supermercados, tiendas, ferreterías, sucursales bancarias, farmacias, hospitales, restaurantes, panaderías, de todo. Especialmente los que tienen que ver con los hospitales y con instituciones correccionales se refieren a una vigilancia específica que existe para esos propósitos. Doctora, y un patrono cuando se entera que un empleado es positivo, ¿qué obligación tiene de decirle al resto de los empleados que hay un empleado positivo? Solamente tiene que decir, si necesita decir que solamente necesita decir que existe un caso positivo en el lugar de trabajo. No necesita decir quién es la persona. Solamente aquellas personas que estuvieron cerca o cercano a ese lugar de trabajo. Hemos visto en muchas ocasiones que algunos patronos tienen un caso positivo, quizás es un edificio de 10 pisos, el caso ocurrió en el piso 2 y cerramos todo el edificio y descontinuamos todas las operaciones. Eso no es totalmente necesario, excepto si esa persona puso en riesgo a toda la gente en todos los pisos que estuvieron asociados a ese edificio. Usualmente una de las cosas que le ayudamos a los patronos es a tratar de buscar las áreas específicas donde ocurrió la exposición y disminuir en lo más posible, que es el número de personas que estuvieron dentro del lugar de trabajo expuesto y para que puedan tener menos efectos de salida de los empleados del lugar de trabajo. Nuestros retos principales, contestando también algunas de las cosas de la pregunta, es que los patronos se sientan en confianza de reportar. Para nosotros esto no es un método punitivo, excepto si hay alguna circunstancia extraordinaria donde requiera que el Departamento de Salud tome una acción correctiva. Usualmente nuestro propósito principal es orientar y educar a los patronos. Que la iniciativa sirva de medio de educación para disminuir las cadenas de contagio en los lugares de trabajo y eso es bien importante. Ustedes en el comercio quieren tener que sacar del lugar de trabajo la menor cantidad de empleados, así que esta orientación les ayuda a eso y obviamente también agiliza las investigaciones de casos. Uno de los retos mayores que hemos tenido es que los patronos acojan las recomendaciones de aislamiento y de cuarentena según las recomendaciones vigentes que tenemos dentro del Departamento de Salud, porque muchos de ellos quieren hacer su propio sistema de vigilancia, quieren hacer sus propias, enviar de vuelta a gente que no necesariamente cumple con los criterios de regresar al trabajo o que cumple con los criterios que están relacionados con terminar el aislamiento o terminar la cuarentena. Y las oportunidades, pues detectar con mayor rapidez casos y contactos en el lugar de trabajo, cortar las cadenas de transmisión en el lugar de trabajo y así podemos cortar las cadenas de transmisión en la población general también. Y obviamente disminuir el efecto de COVID-19 en la plantilla de empleados. En la próxima intervención va a estar la señora Fabiola Cruz hablando del sistema de vigilancia municipal en más detalle. Doctora, ¿y la información que acaba de presentar se puede conseguir en la página del Departamento de Salud? No todavía, estamos trabajando en un documento completo que va a incluir toda esta información, pero por lo menos cuando los patronos llaman o escriben a COVID patronos, reciben esta información. Gracias. Doctor. Para los comerciantes y los patronos, que son los que no están oyendo y no están en salud, la definición de qué es un contacto que usted nos dio en la reunión, yo creo que es importante para que ellos lo sepan, con eso de que el que está en el piso 10 no hay que sacarlo. Esa definición yo creo que es bastante sencilla para que la gente la pueda entender, para que se las diga. Pues la definición de contacto cercano es una persona que estuvo por más de 15 minutos a menos de 6 pies de distancia
con o sin mascarilla. Y volvemos y recalcamos el con o sin mascarilla porque en algunas ocasiones algunos empleados salen a comer juntos, salen a almorzar juntos o tienen interacciones dentro del lugar de empleo donde remueven de su rostro como consecuencia la mascarilla. Es importante destacar, doctor, y gracias por la pregunta nuevamente, que es que en muchas ocasiones muchos de los empleados creen que porque estuvieron en ese lugar donde estuvo probablemente o donde se enteraron que hubo un caso positivo, ellos creen que estuvieron en contacto y todo el mundo quiere salir a hacerse pruebas de discernimiento y sin hacer un poquito de investigación y verificar quiénes verdaderamente fueron esos contactos de ese caso, disminuimos el que tengan que remover tantos empleados. Un ejemplo de una investigación que hice hace como 2 meses atrás era este lugar X. Ellos identificaron que había que 30 y pico de personas eran contactos del caso. Cuando yo intervine, solamente 8 personas eran los verdaderos contactos del caso. Así que eso les ayuda al patrono a perder la menor, a que el esfuerzo sea un poquito más intenso en términos de poder trabajarlo, pero a la misma vez les ayuda a remover la menor cantidad posible de personas en el lugar. Gracias, doctora Serrano. Déjame dejar sin Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Antes de continuar con lo que es el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, siguiendo la línea de la doctora Rubí Serrano, bien importante, esos contactos que nosotros identifiquemos tienen que estar fuera del lugar de trabajo por 14 días desde esa fecha de exposición, sin importar el resultado positivo o negativo del PCR a los 5 días. Entonces me dicen, ¿y por qué le hacemos ese resultado a los 5 días? Hay un periodo de incubación del virus de 2 a 14 días. El promedio es 5 días y nosotros lo que queremos es identificar casos a la mayor brevedad posible para continuar esas investigaciones y cortar pues esas cadenas de transmisión a tiempo. Por otro lado, los casos positivos ya per se, según las guías establecidas y las actualizaciones que hemos tenido, en este periodo de aislamiento, ellos están desde 10 hasta 20 días, dependiendo del estatus de la persona, dependiendo de los síntomas, y por lo general, descontinuar ese aislamiento, pues se le da a los patronos a través de los sistemas con una carta, se le entrega una carta al participante del sistema para que lo lleve al patrono y así pues el patrono pueda aceptarlo nuevamente al lugar de trabajo. Los sistemas municipales de rastreo de contactos son un nuevo nivel que el Departamento de Salud añade a su respuesta y esto nos permite expandir, llegar rápido a las personas, llegar rápido a los casos, porque hemos aumentado pues, obviamente la cantidad de empleados dentro del sistema. Se unieron 77 municipios hasta el día de hoy y esto suma más de 560 empleados. En los municipios pues se está realizando esa investigación de casos, que es la primera parte para poder realizar luego el rastreo de contactos. Se caracteriza la transmisión del virus, dónde están ocurriendo los brotes, para luego así poder generar política pública que nos ayude a dirigir el curso de esta pandemia. Y pues a su vez proveemos ayuda, proveemos educación y una parte humana, que yo creo que es lo más bonito del proyecto, que estamos ahí para llevarle los alimentos a las personas, para proveerles esa ayuda de salud mental y a los comercios, pues a su vez, una vez COVID Patrono los orienta, pues nosotros por lo general seguimos con ese patrono para educarlo y llevarlo en el transcurso de lo que es la investigación de casos que nosotros estamos realizando. Los sistemas de rastreo municipales tienen varios componentes. Nosotros nos alimentamos de los casos que se publican en el bioportal, pero como nos dijo la doctora Rubí Serrano, hay casos que todavía no se han reportado en el bioportal porque tienen un periodo de retraso. Estos casos o los encontramos a través del cuadro de llamadas en los municipios o nos llegan entonces
a través de COVID Patrono. Y esto es sumamente importante porque son ustedes, son los ciudadanos los que están siendo parte de la respuesta y de que podamos agilizar esa parte de investigar los casos. A su vez, pues nosotros fiscalizamos, estamos ahí para los comercios, evaluamos, monitoreamos que se cumplan las medidas de prevención, no punitivo, sino para buscar oportunidades que nos permitan continuar, mejorar el transcurso de la pandemia en Puerto Rico y de esta forma entrar a la flexibilización, entrar a otros panoramas que nos permita también mejorar la economía del país. El sistema municipal, en el último informe que nosotros tenemos, abarca aproximadamente el 74% de los casos, de los cuales nosotros cubrimos el 77% de estos. Bien importante, hay un porcentaje de los casos de los cuales se reportan que no tienen la información de contacto. Y aquí es donde los patronos y las personas juegan un rol bien importante. Porque si nosotros no llamamos un caso y no lo estamos investigando, luego de que usted se entera de ese positivo en 24 horas, es su deber entonces llamar a nuestro sistema y ser parte de la respuesta para que nos podamos unir. Por lo general, los síntomas que se presentan es dolor de cabeza, dolores musculares, la pérdida de olfato, la temperatura y la tos. No son síntomas, no se presentan todas a la misma vez, pueden ser exclusivos. Así que es bien importante que nosotros los patronos estemos en ese monitoreo constante de lo que está pasando con nuestros empleados. Le preguntemos si se sienten bien, que continuemos ese seguimiento, no es momento de bajar la guardia. Tenemos algo bien importante, tenemos un porcentaje alto de asintomáticos aproximadamente en Puerto Rico, según las investigaciones que tenemos, es un 53% de esos asintomáticos. Este es el informe de brotes que nosotros publicamos para todos ustedes, bien importante. Este informe solamente explica el 17% de los casos positivos. El 80% de los casos no se asocia a brotes y esto es lo que demarca la transmisión comunitaria que tenemos, que es un marco bien complejo para estudiar. Y transmisión comunitaria lo que nos define es que es bien difícil encontrar cuál es ese lugar de exposición. Dentro de los brotes que sí reportamos, un 18% pertenece al área laboral, el cual pues continuamos trabajando y esta iniciativa de COVID Patronos esperemos que de verdad ayude bastante con esto. Doctora, le tengo una pregunta. Claro. Ha habido diferencias, ¿verdad?, en lo que se considera un brote y lo que no. Hay patronos que dicen, dicen que aquí hubo un brote y realmente no lo hubo. Quizás hubo una o dos personas contagiadas. ¿Qué definición tiene la palabra? Son dos casos o más que coincidan en tiempo y espacio. Y obviamente esto va sujeto a esa investigación, porque si le hacemos prueba a todos los empleados, es posible que tengamos 6 casos positivos. Pero cuando vamos a las investigaciones, ninguno se relacionaba porque estaban en distintos pisos, no tuvieron ese contacto y eso no se define como un brote. Esos son pues casos aislados que ahí no definimos y no podemos encontrar el lugar de exposición. Y estos entran entonces en lo que sería la transmisión comunitaria. Pues muy bien, pues entonces 2 personas que estén juntas y las 2 se contaminen, ya ahí representa un brote. Es correcto, Muy correcto. Gracias. Esto es bien importante. Aquí hemos visto cómo desde julio hemos mejorado ese periodo de reporte de los laboratorios. En julio el promedio era 16 días desde que la persona salía positivo. Ya en agosto eran 8, ahora en septiembre es 4. Sí, hay una varianza entre laboratorios, pero cada día vamos mejorando. Nuestra meta es que en un día se logre reportar ese caso positivo para de esta forma ayudar y cortar esas cadenas de transmisión. Bien importante, cuando nosotros llegamos al caso, pues se supone que son en esas 24 horas, ya en 48 horas nosotros debemos ser capaces de encontrar esos contactos. Aquí es donde los patronos también juegan un rol bien importante, porque si ellos conocen la estructura de su trabajo, cómo están ubicados sus empleados, y de por sí, si ya son trabajos que promueven ese distanciamiento, pues son lugares de trabajo que quizás no se vean afectados cuando entren en la investigación, porque como promovieron las medidas de distanciamiento, pues no tenemos contactos dentro del lugar de trabajo. Así que tengamos esto en mente para cuando estemos diseñando y estructurando cómo nuestros empleados van a estar trabajando en los lugares de trabajo.
La implementación, pues a su vez, trae consigo de estos sistemas, trae consigo muchos otros beneficios. Se encuentran esos contactos a tiempo, se identifican esas personas asintomáticas, se establece comunicación con lo que son ya los comercios. En muchos municipios se ha estado realizando talleres para los comerciantes, tanto por Zoom como presenciales. Así que por favor utilicen las herramientas, identifiquen quién es el epidemiólogo de su municipio. Muchos restaurantes han trabajado con ellos y ha sido muy bonito ver esa integración de ambos. Y pues nada, crecemos esa responsabilidad social que tenemos que tener todos y cada uno para que podamos ser una sola respuesta. Los dejo con esto. Estas son algunas fotos del trabajo que están haciendo los epidemiólogos y los equipos de salud. Son equipos interdisciplinarios. Tienen enfermeros, trabajadores sociales, epidemiólogos y a su vez estamos bien integrados con lo que es el nivel central y el nivel regional del Departamento de Salud con COVID Patrono y todas las distintas iniciativas. La Oficina de Investigaciones trabaja también con nosotros, que ya cuando se requiere un poquito más de refuerzos, pues entra a la Oficina de Investigaciones con nosotros. Así que estamos abiertos a colaboraciones con ustedes para que podamos ser una sola respuesta. Gracias. Gracias, doctora. Buen día. Doctor Ramos, si quiere hacer alguna expresión en cuanto a recomendaciones o retos durante el proceso. Yo no tengo una presentación. Habíamos quedado que era un conversatorio, pero yo creo que es importante que la gente sepa lo que está haciendo el departamento y que lo está haciendo con toda la mejor intención. Y la intención no es penalizar en ningún comercio, sino que la gente cumpla. Tenemos de todo. Tenemos los comercios que quieren que la gente vaya a trabajar aunque no cumpla el periodo. Y tenemos los que hasta que no dé una prueba negativa, y si tarda 3 años en dar una prueba negativa, pues te quedas sin trabajar 3 años. O sea, ni lo uno ni lo otro es lo que queremos que pase. No queremos que nadie que pudiera infectar a otro esté trabajando, ni tampoco queremos que gente que debería estar trabajando esté afuera. De la misma manera que nosotros le mandamos un certificado que alguien ya no tiene micoplasma, por ejemplo, que puede estar hasta 6 meses positivo, aunque ya no esté infeccioso, y de influenza, pues lo mismo ocurre con COVID. Sale lo que se llama RNA inactivo y es lo que está midiendo la prueba y por eso siguen saliendo positivos y conozco a gente que los han votado porque han seguido saliendo positivos. Y eso no debería estar pasando. Y obviamente tampoco los que meten a la gente cuando todavía están positivos porque no quieren que Jesús vaya a visitarlos, ¿verdad? Así que es importante que cumplir de las dos maneras. Básicamente, el colegio de médicos en todas las emergencias, usualmente saben que yo peleo mucho, pero de otras cosas, en todas las emergencias está para darle backup al departamento. En María hicimos 2.500 misiones, en el terremoto hicimos 300, ahora el curso de COVID se lo dimos a sobre 8.000 médicos en la plataforma del colegio. Hemos hecho 13.000 pruebas serológicas y 5.000 moleculares en el cervicarro del colegio. Y de todos los que han salido en el colegio, solo una persona ha fallecido por no seguir las instrucciones. Entonces también a los médicos. No hay que ser cabezones. Please. ¿Cómo un epidemiólogo me va a decir lo que yo voy a hacer? Usted va a encargarse a llamar y darle seguimiento a todos los contactos y las cosas. No, ¿verdad? Usted quiere hacer medicina. Pues si usted quiere hacer medicina, deje que el que tiene otro trabajo haga su trabajo y no me quiere como a mí no me van a decir un epidemiólogo que yo voy a hacer. Pues si no, pues hágalo usted. Usted no lo va a hacer. Pues entonces coopere con los compañeros que realmente están tratando de que entre todos hagamos lo mejor y salgamos de esto lo más pronto posible. Así que yo creo que en este contexto de la emergencia nosotros estamos para darle backup al Departamento de Salud, ¿verdad? La gente, yo no soy el secretario de Salud y el secretario de Salud no es el presidente del Colegio Médico. Nuestras funciones son distintas y no hay gente que trata de poner a pelear a uno, sobre todo en ciertos programas. Así que
que yo creo que el mensaje, lo que quería, decía los patronos, y por eso yo le dije que trajeran a Fabiola en las distintas reuniones, igual que a Iri en el otro panel, lo que queremos es que todos los patronos tengan claro cuáles son las instrucciones, qué es lo que hay que hacer. Nadie quiere que lo penalicen por estar haciendo las cosas bien, pero tienen que estar haciendo las cosas bien porque si no Jesús los va a ir a visitar y los va a cerrar. Realmente, Eso sería. realmente sí, y verdad, es muy injusto decir, pues esto es responsabilidad del Departamento de Salud sin los patronos asumir responsabilidad por lo que tienen que hacer y cómo tienen que proteger a sus empleados y garantizar que están en un ambiente seguro. O sea que es una responsabilidad conjunta. Doctor, quería mencionar algo. Él habla de Jesús Hernández, el director de la División de Investigación del Departamento de Salud. Es un proyecto que se inició en el 2009 hasta el 2012. El 2012 apagaron el switch. En los pasados se trajo a Jesús Hernández otra vez del Departamento de Hacienda. Es una persona extremadamente responsable, diligente y tiene una responsabilidad gigante. Ha generado un esfuerzo de investigación con 40 investigadores del Departamento de Salud. Queremos mejorar eso y crecer ese sistema, pero es la persona que va a los lugares a educar. Pero de la misma forma, cuando hay violación a la orden ejecutiva, tiene una acción que tomar. Y hemos visto, ¿verdad?, patronos donde han obviado lo que es una orden ejecutiva y no puede haber un país sin ley y sin orden. En la medida en que nos tomamos esa libertad en exceso a lo que dispone la ley, hay unas consecuencias jurídicas, no se negocian en el departamento y vamos hasta las últimas consecuencias. En este momento hemos ganado todos los esfuerzos que hemos llevado a la Corte. Lo que estamos diciendo es que estamos en la disposición de ayudar, ¿verdad? Pero si alguien violenta ese principio, pues entonces nos expone, tenemos más positivos, tenemos más retrasos en normalizar a nuestro país. Así que en ese contexto es el reconocimiento a ese esfuerzo del señor Jesús Hernández para Puerto Rico, que es gigantesco. En tan solo 4 o 5 meses, hoy es la fuerza más importante para la consecución y la implementación de la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico. Gracias por la aclaración de quién era Jesús. Yo pensé que estábamos, ¿verdad?, hablando del Señor. Pero vamos. Pues gracias. Doy muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas por sus excelentes exposiciones en la tarde de hoy. De esta forma, damos por finalizado nuestro panel y agradecemos nuevamente al secretario y al resto de los panelistas por habernos acompañado. Y tengo que decir que ustedes son un grupo estrella. Ustedes han estado en la batalla desde el principio, ustedes no descansan y el pueblo de Puerto Rico les agradece mucho el trabajo que hacen todos los días. Así que con eso, pues disfruten de su almuerzo y un momentito, por ahí viene Luigi Pizarro para dejarnos saber cuál es el resto de la agenda de la tarde.